¿Sí? Ya se logra ver, ¿verdad, doctora? Ya se logra ver, ¿verdad, doctora? Se logra ver, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Empiezo? Stephanie, ¿empiezo? ¿Empezamos? Dame el play. ¿Sí? Muy bien. Buenas tardes. Delegada Stephanie, por tu intermedio. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Ya, muy bien. Buenas tardes con los estudiantes de medicina, ¿no? Y en mi especial agradecimiento a la delegada que hace posible esta coordinación para poder hacer la exposición al día de hoy. Siguiente, por favor. El día de hoy es una exposición muy importante. Importante, ¿por qué? Porque en la quimioterapia de la parasitosis hay una gran incidencia a nivel mundial. Ya más tarde vamos a estar pasando, ¿no? La distribución mundial y sobre todo qué parásitos existen, ¿no? Nosotros tenemos muchas razones para tener parasitosis en el mundo, ¿no? Aun cuando este tema ha sido un poco soslayado porque hay es considerado medicamento huérfano. ¿Qué significa? Que no tiene nivel comercial. O sea, no es como una aspirina, un analgésico, un antibiótico que está, por decir un nombre, socializado, ¿no? O sea, no hay interés, ¿no? ¿Y cuáles son los potenciales usuarios? Son personas que tienen escaso poder adquisitivo, escaso poder económico, porque esta es una enfermedad del tercer mundo, ¿no? Que se va a producir básicamente por condiciones sociales, socioeconómicos, condiciones ambientales adversas. Y otra cosa que facilita la difusión de esta enfermedad en la epidemiología es los viajes internacionales. Hoy día, en el día estás en el Perú, en la tardecita estás en España. Y de España puede estar a Inglaterra o más tarde podría estar en Japón y en otros sitios. Entonces, tomar en cuenta que hay medicamentos huérfanos, o sea, que no tienen interés comercial, económico comercial, ¿no? Y en la epidemiología, el cual vamos a insistir en varias partes de la exposición. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento de la parasitosis, de la quimioterapia de la parasitosis, no es difícil en tanto a su esquema, ¿no? Es una patología, la misma que permite que nosotros tengamos muchos pacientes a este nivel, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Esa es la importancia de por qué hacemos este tema, ¿no? Es una carga para la salud, como es una patología que no tiene, entre comillas, mayor trascendencia económica ni para los farmacéuticos ni para los médicos, porque este es un problema de salud médica, salud social, salud pública, ¿no? Y el Estado no tiene una política, en ninguno de los tiempos ha sido un problema para la salud. Nosotros tenemos ahora la epidemia del dengue, ¿no? Hemos tenido hemófilos, hemos tenido COVID, y estas patologías han sido medianamente, no les tengo que contar a ustedes, ¿no? Ha habido un control inadecuado, tanto de los agentes etiológicos como los reservorios, ¿no? Se había hablado de la migración, de los viajes internacionales, y en nuestro Perú, ¿qué es lo que está pasando, no? Hay una densidad poblacional, un hacinamiento, la gente viene de provincias en busca de mejoras y con toda razón, pienso yo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una política sanitaria en los que ellos tengan agua, desagüe,
¿no? Y a veces dejan sus campos porque el progreso no está ahí, ¿no? Entonces, eso se aúna en nuestra falta de cultura. En nuestro país no está difundida la cultura higiénico-dietética, ¿no? Entonces, si acá nomás en Lima, en las invasiones, en los lugares periféricos, no tienen agua, ¿no? No hay un verdadero saneamiento del agua, tienen que comprar el agua, un balde de agua, o dejarlo en condiciones externas, ¿no? En unos depósitos, en unos cilindros, ¿no? Que les tiene que durar toda una semana. ¿Se imaginan ustedes en las políticas y en las medidas que ustedes van a indicar a su paciente? Dice, lávese la mano, ¿no? Báñese todos los días, ¿no? Cada vez que va al baño, córdese las uñas, lávese bien, una toalla diaria, ¿no? Le tienen que decir, lave las frutas, las verduras, cuando ellos tienen un balde para todo el día, ¿no? O sea, y todavía que lo tienen que comprar, ¿no? Entonces, miren ese hacinamiento y esas deficiencias sanitarias, ¿no? Que no está resoluta. Por eso decía de inicio, no es el problema el tratamiento. El tratamiento, como van a ver, es muy fácil, ¿no? Una dosis, dos dosis, ¿no? Lo que pasa es la, la posibilidad de reciclar la enfermedad por falta de medidas higiénico-dietéticas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, si vamos a hablar de antiparasitarios, tenemos que tener en cuenta el parásito, ¿no? El parásito, como su nombre indica, ¿no? Depende metabólicamente del hospedador. O sea, de aquí en adelante vamos a tener el parásito y el hospedador, ¿no? Y el problema no es de que viva, ¿no? Sino que este parásito trae modificaciones en la homeostasis del paciente y en su sistema inmunitario. La mayor parte de veces el paciente no se da cuenta que está parasitado. Usted, yo, todos nosotros podemos estar parasitados. ¿Por qué? Porque solamente hay enfermedad parasitaria cuando se rompe el equilibrio, ¿no? O sea, hay exceso de parásitos o hay disminución de las defensas, ¿no? Ya en las primeras diapositivas estamos viendo que la parasitosis va a dar en pacientes ya inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Cuando yo digo podemos tener parasitosis, ¿no? Y usted dirá, bueno, nos está haciendo una conclusión medio atrevida, ¿no, señor? Lo que pasa es que en tu casa, en tu hogar médico, puedes tener las medidas higiénico-sanitarias, pero vas a la calle y comes, ¿no? Y a veces no te es posible lavar la mano, ¿no? Comes en un restaurante y esta preparadora de alimentos no se ha lavado las manos, va al baño y no se lava las manos, no hay toalla, no hay jabón, a pesar de que sí en eso estamos de acuerdo, dado a la epidemia del COVID, no hubo mucha difusión al lavado de manos, pero eso es una difusión. ¿Cómo le vas a pedir que al paciente, si no tiene agua y no tiene dinero ni para comer, menos va a tener para su alcohol, para el jabón, ¿no? Para sus toallas limpias y hervidas, ¿no? Entonces, esto hace que la parasitosis, ¿no? Es en la escala zoológica un elemento que va a producir grande difusión de la enfermedad. Y decimos que todos podemos estar parasitados y solamente cuando se rompe el equilibrio se produce la enfermedad parasitaria, ¿no? Muchas veces el paciente dice, lo más común es que te diga que como y no subo de peso, ¿no? Si no sube de peso es porque alguien está disfrutando de sus alimentos, generalmente esos parásitos. Esos parásitos pueden estar en el tubo digestivo, que puede ser más de 1 metro, ¿no? De donde está el parásito, ¿no? O en más metros del tubo digestivo, y puede estar gozando del ambiente externo, circulando por todas partes a través del medio interno, o puede estar en la superficie del epitelio, de la mucosa, ¿no? Y tiene en su esquema
la posibilidad de adherirse al duodeno especialmente, donde absorbe gran cantidad de sangre. ¿Por qué decimos todo esto? Porque nosotros estamos en la obligación, y eso lo llevamos como conclusión en los seminarios, debemos ser etiológicos, ¿no? Este paciente tiene anemia, no está de darle antianémico, ¿no? Sino ver la causa de la anemia. Y hay parásitos que son succionadores, como el ancilostoma duodenale o el Necator americano. Estos se van a hospedar en la superficie, ¿no?, del duodeno, y llegan a absorber, especialmente pacientes de la selva, ¿no? Comienzan a absorber, ¿no? Y pueden dejar la hemoglobina en 3, 4 gramos de hemoglobina, ¿no? Como saben ustedes, 12, 14 gramos, 11 gramos, ¿no? Si es en mujeres, son valores teóricamente aceptados, ¿no? Pero un paciente que tiene 3 gramos de hemoglobina es que tiene unos parásitos que son succionadores de la sangre del paciente. ¿Se imaginan? Estos pacientes generalmente aparecen gorditos. ¿Por qué? Porque las proteínas, o sea, las albúminas, que son producto de la ingesta de los alimentos, de una buena alimentación equilibrada, ¿no? Les trae hipoproteinemia, o sea, hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia, por razones de equilibrio hídrico, van a producir un edema generalizado, ¿no? O sea, entonces el paciente dice, no, está gordito, está barrigoncito, ¿no? Y ese paciente está recontra bien parasitado. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor, un paciente que tiene el cuadro ya los síntomas generales de la ausencia, siguiente, por favor, de la ausencia siguiente, por favor. Tiene problemas de la ausencia de nutrientes, ¿no? Puede ser que tenga debilidad, astenia, dificultad para ver, ¿no? Algunos parásitos dan problemas oculares, neurológicos, neuritis, un cansancio crónico. Este paciente debe tener parasitosis. Y cuando van al médico, bueno, le hacen análisis de heces, generalmente hay eosinofilia y anemia, ¿no? Y hace un examen de parasitosis, y ello determina que tiene parásitos que son bastante comunes, ¿no? La tenia, por ejemplo, ¿no? La carne de cerdo. O sea, nosotros como peruanos y en general, a las personas les gusta comer la carne cruda, ¿no? O la carne, dice, al dente, o la carne apenas en 25 grados, 30 de intensidad, 30 de cocción, ¿no? A medio, ¿no? Entonces, ellos pueden tener, ¿no?, quistes, ¿no? Entonces, esta carne de cerdo, y no solamente la carne de cerdo, sino cualquier tipo de carne de un mamífero que nosotros ingerimos, tiene que estar hervida, ¿no? El equinococo granuloso, ¿no? Da problemas respiratorios, básicamente, la equinococosis, en algunos animales, el perro, por ejemplo, también es productor de difusión de parasitosis, ¿no? Estos quistes pueden localizarse en el alveolo, ¿no? El toxoplasma, la toxoplasmosis, ¿no? Se va a producir, ¿no?, por una infestación y un contacto con las heces de gato. Las heces de gato son las que tienen el agente etiológico, ¿no? Y pueden producir sobre todo alteraciones en la mujer embarazada, ¿no? Este toxoplasma si da en los primeros trimestres del embarazo, afecta tanto a la madre como al niño, dando problemas de salud, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Doctora, disculpe, está en la diapositiva donde indica que son los 10 parásitos más comunes. ¿Pongo Sí. igual siguiente? Okay. Sí, por favor, sí. Es que está en el número 7, la siguiente, en la 6 está en la siguiente. Sigue nomás, por favor. Ahí está. La entamoeba histolítica, ¿no?
Y hay unos parásitos que son de transmisión por alimento, la trichinela, las cariasis, ¿no? Las cariasis, por ejemplo, es un parásito muy frecuente, especialmente en lugares donde no hay mucha higiene. La mayor parte están en esos síntomas, ¿no? Los síntomas normales, ¿no? Tiene diarrea, debe tener parásitos, ¿no? Pero no es el común denominador, ¿no? O sea, que te pica la nariz, eso sí puede haber dentro de los síntomas de esta parasitosis, puede haber mucha alergia, ¿no? Cuando un paciente tiene alergias, es bueno que se haga análisis de heces y determine parásitos, ¿no? Parásitos. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque suponte a veces hay 1000 ascaris, ¿no? Hay N cantidad de trichinela, por ejemplo, ¿no? O sea, hay N cantidad de parásitos, y generalmente los parásitos no son únicos, o sea, yo nomás tengo ascaris, no, puede tener gran cantidad de parásitos de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, ustedes saben que dentro de la escala biológica, el ser vivo, y estos son seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Entonces, la evolución que ustedes ya lo han hecho, lo han llevado bien por parasitología, ¿no? Ven todo el ciclo evolutivo, que no es propósito del curso, ¿no? Pero ya ustedes lo saben. Entonces, la mayor parte de los parásitos en sus formas adultas, o formas quísticas, o formas de huevos, son eliminadas por el tracto digestivo, ¿no? Y otra proporción se van a morir dentro de tu intestino, ¿no? O sea, un ascaris un poco se elimina, por poco se muere dentro de ti. Entonces, al morirse dentro de ti, estos son elementos proteicos que tienen todas las características de nosotros. Ellos tienen ADN, tienen ARN, tienen metabolismo celular, tienen oxidación, tienen todos los síntomas, como saben ustedes, no todos los síntomas, sino todos los procesos de un ser vivo. Entonces, cuando se mueren estos helmintos o gusanos, esos van a ser absorbidos ¿por quién? Por nuestro intestino, ¿no? Y nosotros estamos absorbiendo proteínas extrañas, proteínas de gusanos, ¿no? Y esta absorción de elementos extraños hace que nosotros tengamos mucha alergia. Entonces, nosotros dice, yo me da alergia hasta el sol. Como y me da alergia. Tomo esto, me da alergia. Entonces, es probable que este paciente que dice que tiene alergia por todo tenga parasitosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando va al dermatólogo? Porque le sale una dermatitis, producto del rascado que se va a producir, ¿no? O sea, la alergia le da dermatitis, la dermatitis le da lesiones de piel. Entonces va al dermatólogo, el dermatólogo le da lo que tiene que darle, ¿no? Lo que él sabe dar. Entonces, cuando recibe esto, no hay mejoría del paciente. ¿Por qué? Porque el agente que le está produciendo la alergia está bien. El que sabe, como que ustedes van a hacer en el futuro así, ¿no? Tiene un paciente con mucha alergia, ¿no? Con sintomatología digestiva o sin sintomatología, ustedes le van a pedir análisis de ese hemograma, ¿no? Y es más que seguro, 80% de casos, 90% van a tener una parasitosis. Entonces, el buen dermatólogo te pide análisis de ese y de orina y ese, ¿por qué? ¿No? Por las razones que ustedes están coligiendo, ¿no? Entonces, le da un tratamiento para los parásitos y mueren los parásitos y ya no hay elementos proteicos extraños que le van a producir alergia. Siguiente, por favor, Stephanie. Siguiente. Hay otras publicaciones científicas donde la incidencia es más alta de otros parásitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Erradicar la infección, prevenir la enfermedad, ¿no? Y tener cuidado sobre todo en la malaria, ¿no? La enfermedad del viajero, ¿no?
Yo creo que ese sería el objetivo, ¿no? Y hemos hablado del cambio climático, ¿no? Y a pesar de que son eucarióticos, hay grandes diferencias entre cada uno de ellos, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. O ya están coligiendo ustedes también el saneamiento de aguas, el control de los vectores, ¿no? En las zonas endémicas, autotest, yo recuerdo que hubo en los antecedentes el diagnóstico de áreas endémicas, cuando vino el paludismo, que morían N cantidad de personas, como el COVID ahora fue el paludismo en otro tiempo, ¿no? Entonces, ahí se hizo un programa a nivel de colegios y los profesores, porque no había tanto personal médico y sanitario, ¿no? Entonces, los profesores extraían las muestras de sangre, hacían el frotis, les enseñaban cómo hacer el frotis y mandaban estos frotis de gota gruesa, los mandaban a la posta. Y en la posta se sabía qué zona tenía la posibilidad de paludismo, ¿no? Entonces venían a fumigar las casas, ¿no? Ver lo del agua para cortar el ciclo vital, ¿no? Y dar tratamiento a los pacientes, ¿no? Esto mediante test que eran completamente prácticos, ¿no? Pero ya se ha de alguna forma disminuido, ¿no? Para el gobierno y para todos los gobiernos, dice que ya no tenemos paludismo, pero sí tenemos paludismo aún, ¿no? Esto dio también opción a que haya numerosos fármacos, ¿no? Pero son los fármacos clásicos, ¿no? No hay muchos fármacos nuevos, ¿no? Y eso también lo van a determinar. Algunos mejores que otros, ¿no? Que también van a ser expresados en la exposición, ¿no? El mecanismo de acción. No hay investigación acerca del mecanismo de acción. Como lo vamos a ver más adelante, hay teorías, hay hipótesis de cómo darlo, ¿no? Obviamente, otra de las causas de que no hay una buena respuesta, la aparición de resistencia, que es el común para todos los medicamentos. Siguiente, por favor. ¿Por qué insistimos en todo esto? Porque nosotros podemos tener un alto conocimiento de antiparasitarios, pero si no tenemos el concepto de que la parasitosis tiene que ser una medida, ¿no?, transversal. Si yo tengo un paciente en la casa que se diagnosticó parasitosis, por ende todos tienen parasitosis. El tratamiento es para todos los miembros de la familia, ¿no? Y miembro de la familia incluye la persona que te da los alimentos, el que te lleva el pan, el que te lleva vas a comprar al mercado, o sea, la señora que cocina o donde vas a comer, todos ellos pueden tener parásitos. Y siempre la gente que prepara los alimentos, ¿no?, tiene que tener las uñas cortas y por eso dije, ¿por qué razón? Porque ellas son los que te van a transmitir. O sea, tú cuidas a toda la familia, le das tratamiento para todos, porque una vez diagnosticado un miembro de la familia, todos tienen que tener tratamiento. También otra lección, ¿no? Paciente que viene de la selva está parasitado sí o sí, entonces tienes que darle también su tratamiento, ¿no? Entonces, en el mecanismo de acción hay varios, como dije de inicio, ¿no? Múltiples blancos de posible acción, ¿no? De acción posible. Dice que unos actuarían a nivel de la síntesis proteica, otros a nivel de la división celular, ¿no? Otros en el metabolismo glicolítico, otros a nivel de las radicales libres, en la polimerización de los microtúbulos, en la transmisión neuromuscular, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay parálisis flácida y espástica, ¿no? Entonces hay algunos antiparasitarios que lo van a producir parálisis. En realidad, a nosotros no nos interesa si es flácido o espástica, pero lo importante es que salgan, ¿no? Entonces algunos salen como un tallarín, ¿no? Así, flácidos, ¿no? Y pasa más tiempo, si lo dejan ahí, le va a pasar el efecto farmacológico y parece que muertos, ¿no? Pero al rato están moviéndose, ¿no? Y otro de igual forma tiene
fármacos que van a producir efecto a nivel de la unión neuromuscular del gusano, ¿no? Produciendo parálisis flácida o parálisis espástica. Siguiente, por favor. Ya, y también considerar que a veces el parásito, así como las bacterias que tenemos nosotros, por ejemplo el estafilococo, ¿no? Produce resistencia, eliminando o liberando unas beta-lactamas, o sea, la penicilina, por ejemplo, tiene el anillo beta-lactámico para su correcto efecto farmacológico a nivel de un coco, ¿no? De una bacteria. Entonces, la bacteria, con la dosis inadecuada, una resistencia que se va a producir, ¿no? El paciente comienza a recibir fármacos que tienen anillo beta-lactámico. Y el parásito o el agente externo puede producir beta-lactamasas. Entonces, cuando llega la penicilina, le elimina una beta-lactamasa, destruye la penicilina no te hace efecto. Porque incluso ahora hay antibióticos que son resistentes a la acción de las beta-lactamasas, de los parásitos que se beta-lactamasa. De igual forma, el parásito puede modificar los transportadores de membrana, ¿no? Entonces, no está, el fármaco no llega a donde debe llegar, ¿no? Esto hace que al no llegar no hay efecto farmacológico y el parásito sigue viviendo, ¿no? Puede tener también mutaciones, ¿no? O inactivar, o sea, se hace resistente e inactiva la acción farmacológica porque ya es otro, en lo teórico, otra actividad, otra anatomía, ¿no? Teóricamente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí para ver lo que se decía de inicio, ¿no? Esto es un mapa del mundo donde así nomás para malaria y así hay mapas de todos los parásitos, ¿no? Entonces, esto es una evidencia que la enfermedad es endémica, que la enfermedad es mundial, que sigue siendo tan fácil de tratar, ¿no? Aun cuando los mecanismos no estén muy signados, muy establecidos, el problema es las medidas preventivas que no se están tomando en cuenta. Siguiente, por favor. Y dentro de los protozoos importantes, ¿no? Tenemos el paludismo, ¿no? El paludismo, como tienen ustedes conocimiento, el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, ¿no? Tiene en su accionar, y eso lo conocen ustedes, de destruir el glóbulo rojo, son enfermedades anemizantes, ¿no? Entonces, y hay algunos pacientes que tienen, si yo recibo o tu paciente recibe una transfusión de sangre, ¿no? De un paciente que es palúdico, ¿no? Te traspasa la enfermedad, ¿no? Son donantes de riesgo, ¿no? Si hemos visto en el mapa del mundo, hay áreas endémicas, ¿no? Entonces, si hay un paciente viajero que viene a una área endémica, no puede volver a donar sangre, por lo menos 6 meses de ello, ¿no? Porque es un paciente de riesgo, ¿no? Si yo he tenido un paciente que ha viajado en Ecuador, en Chile ha tenido malaria, no puede donar sangre hasta mínimo 3 años, ¿no? Y quienes más se contagian son los que están trabajando con ellos, ¿no?
los que toman la gota gruesa, los que hacen el laboratorio, los que están operando, los que se pinchan con una jeringa que no estuvo esterilizada, son los que se pueden transmitir el paludismo, ¿no? Pueden padecer de la enfermedad en forma muy frecuente. Siguiente, por favor. Acuérdense, 6 meses y 3 años, ¿no? Dentro de ellos tenemos la cloroquina, ¿no? Se supone, ¿no?, que se fueron compuestos tóxicos a nivel del grupo M, ¿no? Otros dicen que habría un intercalamiento de la cloroquina en el DNA del parásito, o que actuaría a nivel del ADN o el RNA, ¿no?, del parásito, ¿no? O inhibirían la síntesis de la proteasa de la hemoglobina, ¿no? O sea, como ven ustedes, el mecanismo de acción, estos postulados, ¿no?, son lógicos, pero no nos están explicando completamente su mecanismo inmediato. Siguiente, por favor. Cloroquina, siguiente. La cloroquina es eficaz con las formas eritrocíticas, sobre los gametocitos, es importante este dato, ¿no? Solamente es efectivo sobre las formas circulantes, pero las formas tisulares, que pueden ser en hígado, en vaso, en cerebro, ¿no?, que básicamente va a haber una afectación a este nivel, no tiene mucho efecto. Es un fármaco tradicional y que no es superado por las nuevas formas, nuevos antimaláricos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Quizás el anterior, por favor. Quizás sea importante las lesiones que se pueden producir. Cuando tú tienes un paciente que tiene un problema cardiovascular, tienes que hacer una evaluación semiológica importante, porque esto van a afectar la dinámica, sobre todo del corazón, ¿no? Produciendo disfunción cardíaca y paro cardíaco. O sea, cuando uno dice dentro de los fármacos, ¿cuál es el mayor riesgo que puede tener, ¿no? Entonces, es importante recordar, por favor, y a veces es pregunta de examen, ¿no? Esto, ¿cuál es el efecto mayor? ¿Cuál es el efecto adverso mayor, ¿no? Entonces, el efecto a nivel del aparato cardiovascular es uno de los efectos que puede limitar el uso de este fármaco, ¿no? También el exceso de cantidad de dosis, no solamente para cloroquina, sino para otros fármacos, pueden tener efecto letal, ¿no? Causan hemólisis. Y la cloroquina con las sales de oro, ¿no? Que son o fenilbutasona, ¿no? Pueden producir dermatitis, ¿no? O sea, juntamente no se deben usar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Tiene una lentitud, ¿no?, para la distribución. ¿Por qué? Porque el hígado, el vaso, el riñón y el pulmón lo secuestran, ¿no? Y lo liberan de a poco. Se unen las proteínas en forma del 50% y tiene una vida media de 30 a 60 días, ¿no? Para acordarnos la distribución lenta, eliminación lenta, esto puede quedar en la sangre y quedar en los depósitos que nosotros hemos hablado cuando son secuestrados, que puede pasar años, ¿no? Y encontrarse todavía restos de cloroquina en orina, ¿no?
que no fue administrado por exceso de dosis, sino con fines terapéuticos, ¿no? Recuerden eso porque también es importante que lo sepamos, ¿no? Y lo llevemos en la mente. Yo siempre lo pregunto, ¿no? Y pregunto esto, ¿por qué? Porque tiene importancia, ¿no? A veces algunas cosas nos podemos olvidar, pero no nos podemos olvidar del efecto cardiovascular, del el secuestro probable del nómeno giro, de la distribución lenta y la posibilidad de que después de años pueda encontrarse en la orina. Siguiente, por favor. Siguiente. A ver si nos aceleramos. ¿Tenemos problemas? Stephanie. Doctora, va la diapositiva de amodiaquina. ¿Cambio Sí. igual? Sí, amodiaquina es la que sigue, ¿no? Sí, estoy proyectando. Entonces, yo termino de hablar, Stephanie, y pasa nomás al siguiente, ¿ya? La amodiaquina es un derivado sintético muy semejante a la cloroquina, ¿no? Pero si nosotros hemos hablado del secuestro, de la cantidad, del aparato cardiovascular, este es más peligroso. Por eso no insistimos más, ¿no? Y hay otros medicamentos que podrían ser sucedáneos de ellos, que son la mefloquina, primaquina, pirimetamina, ¿no? Que esos son nombres comerciales. Pero se ha visto que eliminan la parasitemia, pero no son más efectivos. La posibilidad de tener efectos letales también es alto. La quinina. La quinina, mira, es un primer alcaloide, ¿no? Está en Sudamérica, en el árbol de la chinchona, como saben ustedes, y es la corteza peruana que salvó, es en la historia, ¿no? A la esposa del conde de Chinchón, ¿no? La gente se moría, ¿no? 350 años, ¿no? O sea, estamos hablando de N cantidad, y el que descubrió esto y el que usaba aquí en Sudamérica era la quinina, ¿no? La esposa del conde, ¿no? Se moría y fue tratado por esta corteza y vivió, ¿no? Y así como supervivían todos los que tomaron y fuimos famosos y se difundió el tratamiento con la alcaloide de la corteza, ¿no? Su uso era un esquizoticida, eritrocítico, ¿no? Gametocida, ¿no? Para Plasmodium vivo y Plasmodium vivax, ¿no? El tratamiento de la enfermedad grave, a pesar de ser un medicamento tan antiguo, es un medicamento que puede tener efecto, ¿no? También la quinina, de la quinina se saca la quinidina, y la quinidina, que es un isómero, es utilizado como antiarrítmico. Ustedes cuando ya estén en la parte de clínica, ¿no? Van a ver quinidina, ¿no? Quinidina como tratamiento común y corriente, como decir digitoxina, como hipotensor, o sea, es un fármaco que tiene gran efecto, la quinidina, ¿no? El mecanismo no lo sé, no se sabe, ¿no? No está bien definido, pero sí lo que sí se sabe es que su efecto terapéutico es muy antiguo, ¿no? Dice que podría actuar a nivel del lisosoma o en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Muy bien. Bloqueador de los canales sólidos, como vemos, todos son teorías. ¿Cuál es lo que debemos recordar en la quinina? El sinconismo. El sinconismo es uno de los efectos adversos que se va a ver en la mayoría de pacientes que reciben, y eso recordar también sinconismo, es un nombre, incluso es por efecto tóxico de la quinina, ¿no? Da alteraciones en el oído, en la vista, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas, ¿no? Antagoniza la acción de la fisostigmina, ¿no? Y en la miotonía congénita puede ser importante su uso. Siguiente. Aquí el otro tema, los siguientes, son los
protozoos, ¿no? Los antiprotozoarios. Y dentro de ellos, siguiente por favor, podemos tener los protozoos luminales y tisulares, ¿no? Siguiente por favor. Y dentro de ellos, ¿no? Determinar que los luminales están en la superficie, ¿no? O sea, están dentro, no están afectando el organismo. En cambio, los tisulares sí están de alguna forma penetrándose y alguna vez penetrando el organismo y alguna vez tienen localizaciones externas. Siguiente, por favor. Los protozoos carecen de mitocondrias. ¿Cuáles son las características? Carecen de mitocondrias, como dice ahí, ¿no? Presenta un metabolismo anaerobio facultativo y su metabolismo es canalizado por el piruvato. Sí, siguiente, por favor, ¿no? Entonces, esto está determinando, ¿no? El posible mecanismo de acción, ¿no? A nivel de las mitocondrias, ¿no? Quizás sea importante de recordar que su metabolismo es un anaerobio facultativo, ¿no? Y tiene la posibilidad de utilizar los aminoácidos y los hidratos de carbono del medio, ¿no? Y su metabolismo es catalizado, ¿no? Por la piruvato oxidorreductasa, ¿no? Esas son teorías como se está viendo en todos los antiparasitarios en general. Hay unos fármacos que tienen los dos efectos, ¿no? Tanto tisular y luminal, como se dijo de inicio, ¿no? Y es el metronidazol y la nitazoxamida, ¿no? Que tienen efectos en los dos aspectos, en las dos áreas. Sin embargo, la paromomicina y el iodoquinol tienen solamente un efecto luminal. Siguiente, por favor. Y algunos no son propiamente, ¿no? Antiparasitarios como tienen otros usos, como la paromomicina, que es un aminoglucósido, ¿no? Es un antibiótico y sin embargo tiene buen efecto. De todos los fármacos que nosotros estamos evaluando, ¿no? Como antiprotozoarios, recordar el metronidazol. El metronidazol es el fármaco base, ¿no? De él van a derivar numerosos productos, pero la fórmula química fundamental lo del metronidazol. Comprender que la gran cantidad de parásitos impide que se haga una estructura química y se entienda que el alumno deba saber la estructura. Lo que sí es importante que sepan que el metronidazol es la base para numerosos fármacos, en la base fundamental, ¿no? El 5-nitroimidazole, ¿no? Para tratar parásitos de amplio espectro, como está aquí en su esquema, en la yarbiasis, en la mebiasis, en la tricomoniasis y los elementos anaerobios, ¿no? En todos ellos el problema es la neurotoxicidad, ¿no? Con alteraciones en la visión, flacidez muscular, neuritis periférica, náuseas y vómitos y una neutropenia, ¿no? Acá lo tienen como efecto disulfirán. ¿Qué significa eso? Este efecto disulfirán, como comprenden ustedes, cuando hay una intoxicación alcohólica, ¿no? Hay que tratar a los pacientes, ¿no? Y en el tratamiento existe el disulfirano, que permite que el paciente tenga los síntomas de la embriaguez mayor, ¿no? Me explico mejor. Cuando un paciente está bien embriagado, tiene náuseas, vómitos, no puede caminar, vomita, se deshidrata, ¿no? O sea, el máximo efecto de la intoxicación alcohólica. Entonces, y se ha estudiado que este efecto de intoxicación, este efecto de malestar general por intoxicación alcohólica se debe a un elemento que se llama acetaldehído.
Entonces se llama síndrome del acetaldehído, ¿no? El síndrome del acetaldehído significa entonces que hay niveles bien elevados de acetaldehído en la sangre de los pacientes que tienen el cuadro mayor de intoxicación alcohólica. O sea, lo peor que puede haber en una intoxicación alcohólica es por el síndrome del acetaldehído, por el acetaldehído, ¿no? Entonces, el paciente toma disulfiram, ¿no? El paciente alcohólico toma disulfiram y todos los síntomas que presentaban se multiplican al máximo. O sea, ella siente morirse, no puede caminar, o sea, todo lo que ustedes puedan colegir, ¿no? O concluir, ¿no? Del máximo alcoholismo, ¿no? Se va a producir con el sulfirano. Entonces, el paciente ya no toma, ¿no? Porque sabe que cada vez que toma, ¿no? Va a tener estos efectos. Este efecto tiene los antiprotozoarios, tiene un efecto disulfirano, pero no es porque tengan siendo que se altere el metabolismo del alcohol, sino porque los síntomas que presentan van a asimilar mucho al intoxicado alcohólico mayor, ¿no? Otro fármaco, como ya habíamos manifestado de anterior, son los aminoglucósidos, que actúan a nivel del sistema ribosomal, ¿no? Y es un antibiótico que es bacteriostático y de acuerdo a dosis bactericida, ¿no? Pero acá se usa la paromomicina para los pacientes que tienen alteraciones en el tubo digestivo. ¿Cuál es la facilidad de la paromomicina? Es que no se absorbe. Al no absorberse, ¿no? Va a tener mucho efecto local. Y como los parásitos hacen el tubo digestivo local, tiene un gran efecto, especialmente para la giardiasis, que es un alternativo para las embarazadas, para la amebiasis, ¿no? Con el yodoquinol y el metronidazol. Quizás para hacer para tratar la tricomoniasis, que es una enfermedad considerada enfermedad venérea, que se da especialmente en mujeres, ¿no? Con secreciones blancas y producto de la difusión, sobre todo el contacto con la pareja sexual, ¿no? Dando síntomas, pues, de luxuria, dolor, molestia, secreción abundante y prurito marcado, ¿no? Entonces es la tricomoniasis. Y esto tiene que ser un tópico, porque si tú das una paromicina o cualquier otro fármaco antiparasitario por vía parenteral o por vía oral, no es mucho. Tiene que ser en forma de crema, tópico, óvulos, ¿no? Para su efecto farmacológico. Siguiente. Otro fármaco, otra enfermedad es el Chagas. Nosotros hemos tenido enfermedad de Chagas, especialmente en el sur, ¿no? Es producida por un protozoario, que es el Trypanosoma cruzi, y es transmitido, ¿no? Por un insecto, ¿no? Que es el Triatoma infestas, ¿no? Ahí lo tienen en la figura, ¿no? Lo estoy tomando prestado, ¿no? De un tripanosoma, ¿no? Porque ese hematófago va y pica, ¿no? Y no solamente pica a los animales, sino a los mamíferos, a los tanto los domésticos como selváticos. Y estos se van a localizar en las áreas periféricas, en los techos, ¿no? Y es importante la acción preventiva y la eliminación de estos vectores, si no la enfermedad va a proseguir. Siguiente, por favor. En el tratamiento de este Chagas, ¿no? Tenemos el nitrofurano con forma de Furtimox, el benzimidazol, el nitroimidazol, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que los tres, quiero que se acuerden del nitroimidazol. Ambos tienen un núcleo nitro,
pero el mejor y el más usado tiene que ser, y lo he puesto en rojo, el nitroimidazol, ¿no? Que son activados por la microreductasa mitocondrial. Pacientes quienes hacen esta enfermedad, ¿no? La enfermedad chagásica, ¿no? Pacientes de en promedio de 50 años, ¿no? Esta infección puede ser congénita también, ¿no? Y en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? O que hayan recibido una transfusión. Obviamente en las embarazadas no se debe utilizar, en las pacientes con insuficiencia hepática y en la forma mayor ya de Chagas, ¿no? Siguiente, por favor. La leishmania es también una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, tanto el Chagas en el sur, leishmania en el norte y en el centro también, especialmente en las áreas de Cajamarca, ¿no? Lo transmite la leucemia y el flebótomos. El reservorio, igual que el otro lado, el mamífero y los humanos, ¿no? Esto tiene, ahí no se ve mucho, pero esta lámina prestada es, ahí en chiquito se puede ver, quizás si se amplía después, ya ustedes, ¿no? La distribución en puntos rojos que está en casi toda Sudamérica. La leishmania, si bien ha tenido una disminución en cuanto a su incidencia, ¿no? Era muy frecuente, ¿no? Hace 20 años era un problema de estos pacientes. Tiene una forma localizada, ¿no? Tiene una forma que afecta más profundamente, mucocutánea, y otra piel y mucocutánea y otra visceral, ¿no? Miren ahí en los esquemas esas lesiones, ¿no? Esas lesiones crónicas, heridas de gran magnitud, incluso si tiene afectación visceral, la muerte es casi el desencadenante. Siguiente, por favor. Recuerda la leishmaniasis. Igualito, la anfotericina B es el fármaco ideal. Acá tienen otros fármacos, los antimoniales pentavalentes, por ejemplo, tienen una importancia histórica, ¿no? Y el que persiste su efecto farmacológico es la anfotericina B. Ustedes lo van a ver en los pacientes que tienen ya el diagnóstico, ¿no? Esta anfotericina es pasada por vía endovenosa, tiene avidez por los esteroides de membrana, generando poros de membrana, ¿no? Y en consecuencia la pérdida de vitalidad de la leishmania, ¿no? Hay otros fármacos, los antimoniales no se usan porque la anfotericina B lisosomal ha demostrado tener efecto. El otro fármaco no tiene mayor efecto farmacológico y no nos vamos a dedicar a conversar de ello. Siguiente, por favor. La toxoplasmosis, ya habíamos hecho una referencia al inicio, ¿no? La toxoplasmosis, sobre todo en pacientes inmunocompetentes o inmunosuprimidos, ¿no? Es una enfermedad bastante peligrosa, sobre todo la toxoplasmosis congénita, ¿no? Si una persona adquiere esta enfermedad, ¿no? Puede tener lesiones neurológicas, estrabismo, encefalitis, hidrocefalia, calcificación. Esta de todos los parásitos que tienen una afectación neurológica y ocular, ¿no? Es el Toxoplasma gondii, que es el que tiene mayor posibilidad, ¿no? Esta ceguera del nacimiento, ¿no? Una vez que pasa la barrera hematoencefálica, ¿no? Hematoplacentaria, ¿no? El paciente tiene estas afectaciones. La toxoplasmosis prenatal o congénita, es muy importante determinar, ¿no? Entonces, en las mujeres embarazadas, ¿no? Por favor, esto es muy importante, especialmente para las personas a quienes nos gustan los animales. El gato es el animal que va a ser el agente causal
de la infestación de toxoplasmosis, ¿no? El contacto con las heces de gato, especialmente diariamente, nosotros tenemos algún contacto, hay que lavarse y diariamente la bandeja, o sea, a veces estamos acostumbrados a limpiar su bandeja, ¿no? Pero no lo limpiamos la bandeja, ¿no? Algunos le dejan la bandeja con sus arenas y su depósito, donde hacen sus deposiciones, lo dejan por semanas, ¿no? Esos vuelven infectivos rápidamente. Son infectivos a las 48 horas, o sea, 2 días que notan y ya tienes los agentes. Debes recolectarte bien y lavar. Una vez que has limpiado la bandeja sanitaria, debes lavarse bien en las manos, ¿no? Y otra conclusión, que no solamente para esta toxoplasma está indicado y lo vamos a estar repitiendo, es la carne o los huevos crudos o mal cocidos, ¿no? La leche no pasteurizada, la leche de cabra, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que mientras la leche, la leche más pura es mejor. Eso no es cierto. Tiene que estar pasteurizada, vale decir bien hervida. Y la leche de cabra, obviamente también, no solamente por el toxoplasma, sino por la posibilidad de la brucelosis. Siguiente, por favor. Y acá hay un esquema, ¿no?, de la toxoplasmosis congénito, ¿no?, en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Y hemos hecho un préstamo a esta lámina, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy objetiva, ¿no?, entre la transmisión que se va a producir más al tercer trimestre y el daño fetal que se va a producir sí o sí en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, el uso de fármacos y que dan secuelas, ¿no? Secuelas que son irreversibles y dan infección, ¿no? El uso de piromicina, piremetamina, sulfadiazina, ácido folínico, ¿no? Son sustancias que pueden de alguna forma mejorar y dar posibilidad de menor daño fetal. Siguiente, por favor. ¿No? La toxoplasmosis, el tratamiento antifólico, como ya hemos listado, las sulfas, ¿no? Y dentro de los problemas que se pueden presentar está la anemia megaloblástica y la granulocitosis, ¿no? Hay un fármaco, un elemento que es el ácido folínico, que va a disminuir la posibilidad de tener anemias megaloblásticas, ¿no? Las sulfas, evidentemente, tienen un efecto a nivel renal, ¿no? Y puede producir cristaluria. Siguiente, por favor. La espiramicina, ¿no?, es un macrólido, no atraviesa la barrera placentaria, ¿no?, y tiene un efecto en el primer trimestre del embarazo. Solamente ahí, pero no, este macrólido no tiene mayor efecto farmacológico. Como están ustedes determinando, siguiente, por favor, como están ustedes determinando, es muy importante y hasta ahora insistimos mucho en la actividad preventiva y considerar el ciclo vital del parásito, dónde se encuentra, cómo se elimina y cómo evitamos la erradicación de la parasitosis. Otro capítulo del cual estamos programados para esta tarde, ¿no?, son los antihelmínticos. Y antihelmíntico le he puesto bencimidazoles. O sea, los bencimidazoles también son el núcleo principal para la erradicación de la helmintiasis, ¿no? El problema de los helmintos es que nosotros tenemos formas larvarias y formas adultas, ¿no? Entonces, los bencimidazoles tienen actividad sobre la fase larvaria. Hay fármacos, como lo vamos a ver a futuro, que solamente van a actuar sobre las fases adultas, no las larvas, y otros que actúan sobre las larvas y no sobre las adultas, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Igual hay teorías, ¿no? Disminuirán el transporte de glucosa, inhibirán la fumarato reductasa, desacolparán la fosforilación oxidativa o inhiben la polimerización de los microtúbulos. Esas son teorías, ¿no?, que en todo caso
tratan de explicar el efecto farmacológico, ¿no? La concentración, una vez ingerido, es a la hora, ¿no? Y se va a unir de manera muy elevada a las proteínas plasmáticas, especialmente las albúminas, ¿no? Puede producir dentro de sus molestias, anorexia, náuseas, vómitos. Siguiente, por favor. Los antihelmínticos, tenemos dos lugares básicos de acción dentro de todas las posibilidades anunciadas, ¿no? Unos que van a actuar a nivel del citoesqueleto del parásito, que serían los benzimidazoles, ¿no? Si actúan sobre el citoesqueleto, o sea, sobre la estructura misma del helminto, obviamente entendemos por qué razón los benzimidazoles son de gran efecto farmacológico. Y otros van a actuar a nivel de la contracción muscular, a nivel iónica, a nivel de los cloruros, del sodio, del calcio. A nivel del cloruro, piperacina y ivermectina. A nivel del sodio, pamoato, diperantel, y a nivel del calcio, praziquantel. Esto tiene importancia en relación a la contracción o relajación del helminto que más adelante vamos a tratar. Siguiente, por favor. ¿No? Tenemos dos fármacos que son la ivermectina y la piperacina. La ivermectina también se le atribuye efecto antibiótico, efecto relajante muy importante, ¿no? Algunos lo quieren utilizar como coadyuvante de sala de operaciones. Sin embargo, es importante que determinemos que su efecto farmacológico es como más a nivel de los parásitos, a nivel del receptor GABA, ¿no? Y facilita la entrada del cloruro, ¿no? Y facilita la hiperpolarización. Al tener hiperpolarización, no se va a producir la repolarización y el establecimiento del movimiento, dando finalmente una parálisis flácida. Siguiente, por favor. La niclosamida es otro fármaco antihelmíntico, también dentro de sus mecanismos de acción, y de aquí en adelante vamos a estar repitiendo el mecanismo porque son posibilidades diagnósticas, ¿no? Para los cestos, nematos y enteroides vermiculares. Dice que inhibiría la respiración celular, bloquearía la captación de glucosa, bloquea la fosforilación oxidativa. En realidad ustedes pueden poner unas teorías, y como ven, en la repetición está la constante, ¿no? Siguiente, por favor. La niclosamida, hay que dar no solamente con niclosamida, sino con todos los fármacos, ¿no? O sea, con todos los parásitos. Hacer un control de los parásitos en heces y en sangre o si tienen una localización ya tisular, ¿no? Los seguimientos, ¿no? Si después de 3 a 5 meses o a medio año no tiene ya positividad en los resultados, puedes considerarlo curado, ¿no? Pero esto no solamente es para niclosamida, sino para todos, ¿no? Como es un fármaco que es efectivo, ¿no? Y como habíamos dicho en la primera parte de la exposición, ¿no? La posibilidad de síntomas y signos de reacción alérgica por absorción de helminto desintegrados es bastante alta. Hubo mucho interés en tratar de llegar al mecanismo de acción y sobre todo a eliminar, ¿no? Muchos esfuerzos científicos. Entonces decían, ¿por qué no lo hacemos dormir al helminto? Entonces buscaron los hidrocarburos alquenados que tiene una fórmula farmacológica muy semejante al cloroformo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Los va a dormir, los va a narcotizar, especialmente a las uncinarias, al difilorlatum, ¿no? No en ascariasis, si hay ascaris, lo cual es muy difícil, como dijimos, de inicio, ¿no? Estamos considerando que solamente tiene uncinarias y no tiene ascaris. ¿Por qué?
porque los ascaris tienen un efecto contraproducente. Hemos dicho que narcotiza, o sea, que duerme al minto, pero el ascaris lo despierta, lo estimula, ¿no? Entonces el ascaris comienza a salir y se encuentra por miles, ¿no? Y estos ascaris en su huida, en su loca huida y desesperación, pueden irse por los orificios internos que tenemos en el tubo digestivo, que puede ser la vesícula, el apéndice, el páncreas, ¿no? Y pueden dar una perforación, una obstrucción intestinal, y el tratamiento que solamente era médico se convierte en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Quizás también en el penúltimo ítem que está anotado acá, dice no en grasa y alcohol, no dar en grasa y alcohol. Y eso es el común denominador para todos los antiparasitarios. Cuando tú recetes, ¿no? Prescribas un antiparasitario, no deben tomar alimentos grasos, mejor una dieta blanda y nada de licor, ¿no? Hay una liposolubilidad muy elevada. Siguiente, por favor. Las piperacinas, que siempre lo vamos a hablar acá, ¿no? Actúan a nivel de forma de fosfato citrato, actúan a nivel de la acetilcolina, ¿no? A nivel de la unión mioneural. El enteroides, el ascaris son fármacos que tienen un efecto farmacológico, o estos parásitos pueden recibir un buen efecto farmacológico, ¿no? Excepto la dietilcarbamazina. La dietilcarbamazina es un fármaco que no está en el tubo digestivo y tiene otro mecanismo de acción, ¿no? Para la dietilcarbamazina es un elemento que va a actuar a nivel de del efecto del vaso. El vaso tiene un efecto destructor de elementos que no son propios. Entonces la dietilcarbamazina va a alterar la forma externa del parásito, eso es lo que se supone, ¿no? Y al alterar la forma externa del parásito, el vaso no lo va a reconocer, ¿no? Y es un parásito, ¿no? Entonces, al tener esta forma anómala, el vaso, por su poder hemocaterético, lo va a destruir, ¿no? Y en consecuencia ya no va a haber parásito, ¿no? Es una teoría asignada. Siguiente, por favor. Los fenoles antihelmínticos, el exilresorcinol. Aquí trato de ser gráfica, ¿no? Teniendo elementos punzantes, que eso es lo que van a producir los fenoles antihelmínticos. Sobre la pared del parásito le van a provocar necrosis, ¿no? A provocar necrosis, o sea, ruptura, se va a aumentar la permeabilidad de la pared del gusano, ¿no? Y por ahí se van a escapar los elementos fundamentales para su metabolismo, ¿no? Por eso está ahí en forma de elementos agresivos para aumentar la permeabilidad y que se escapen sus elementos nutrientes. Siguiente, teoría también. Siguiente. Los derivados del amonio cuaternario, también una acción nicotínica, van a producir una contracción muscular. Aquí estamos una señorita concordación para cortarlo del befenio, ¿no? En el xilostoma duodenale y en el decátor americano tiene gran efecto farmacológico, acción nicotínica. Siguiente, por más tarde vamos a hacer una diferencia entre la parálisis flácida y la parálisis espástica. Siguiente, por favor. La niclosamida, que es la más activa, es vermicida. Algunos fármacos son vermicidas, otros son vermífugos. Vermífugos hacen que el minto pueda escaparse y el vermicida hace que se mueran ahí. Aun cuando esta diferenciación es por efecto mayor o menor de acuerdo a dosis, ¿no? Pero tiene la propiedad que a dosis mínima puede producir la muerte del minto, ¿no? Entonces, las fracciones de segmentos que son así afectados pueden ser eliminados por las deposiciones o pueden ser absorbidas, ¿no?
la tenia, la immunolepis, el ájar y los micoides. Para estos parásitos el fármaco es efectivo. En la cisticercosis ni en hidratídico no es eficaz. Y la mayor parte de antiparasitarios no son efectivos para estas dos parásitos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Obviamente, un fármaco antiparasitario es mejor si no se absorbe, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal. Y niclosamida tiene una absorción mínima, ya habíamos visto que se destruyen, ¿no? Y se produce en su teoría, una inhibición de la fosforilación oxidativa, ¿no? O se produce una estimulación de la ATPasa. De igual forma, eso ya lo tienen establecido, ¿no? Cuando muere el parásito, se desprende, ¿no? Se libera la cabeza, que es el escólex, hacia la luz intestinal y se digiere, y se absorbe, y da alergia. Siguiente. Y un poco se elimina. Los derivados de acridina, quinacrina y mepacrina, como la mayor parte de ellos, no está matando, sino relaja la cabeza. Ahí tenemos como es la tenia sobre todo, ¿no? La tenia tiene una adherencia hacia la pared del intestino y por ahí succiona, ¿no? Entonces, se va a afectar el aparato mandíbulo succionador del esminto, de la tenia, ¿no? Relajando, en consecuencia se relaja, ¿no? La cabeza sale y puede ser eliminada por los movimientos intestinales. Siguiente, por favor. Otro fármaco, y aquí lo tenemos como una medalla, porque hablamos, ¿te acuerdan de inicio? Algunos actúan a nivel del huevo, de la larva o del adulto, ¿no? Y tiabendazol, ¿no? Actúa a nivel del huevo y de la larva, ¿no? Evidentemente, esto es bueno porque si actúa a nivel de las formas adultas, la forma huevos y larvas se quedan ahí hasta que crecen y nuevamente tienen la enfermedad. No conviene que te actúen a nivel adulto, sino a nivel de los tres, ¿no? Bueno, como la mayor parte, o como casi todos, se deben administrar por vía oral, tienen una inactivación a nivel del hígado por un proceso de hidroxilación y es eliminada por las orinas y heces. Leucopenia cristalina. Fármaco, el tiabendazol, se administra en forma de tabletas, suspensión oral, 500 miligramos cada 12 horas y es muy fácil de administrar, ¿no? Y esta cinética se va a dar en la mayor parte de antiparasitarios. Siguiente, por favor. El mebendazol también, de amplio espectro. Amplio espectro, ¿por qué se llama amplio espectro? Porque actúa sobre la gran cantidad de parásitos, así, es polivalente, ¿no? Actúa sobre el ácaro, sobre el estoma, sobre la antichura. Y una sola dosis da una curación del 90%. Y esto es importante recordar, ¿no? O sea, primero que no se absorbe, que en el colon bastante elevado, ¿no? Una dosis única, a veces nomás es importante una pastilla, nada más, y está demostrado, ¿no? Pero ya, como hemos dicho en la anterior lámina, ¿no? Las readministraciones periódicas y el control es importante para dar de alta al paciente, ¿no? Porque las condiciones siguen dándose, ¿no? O sea, solamente le hemos dado el mebendazol al paciente. Cuando le preguntamos, y a toda la familia le digo, no nos alcanzó. Bueno, él está curado, pero el contacto con los integrantes lo contamina de nuevo, ¿no? Lo reinfesta de nuevo. Siguiente, por favor. El mebendazol, dentro de sus efectos, también igualito, ¿no? Síntesis microtubular, captación de glucosa, ¿no? Así como nosotros la glicemia, la baja de glicemia,
nos produce pues desmayo, hasta muerte, puede ser por hipoglicemia, igualito el minto lo inmoviliza y se muere, ¿no? Entonces, la fijación a las proteínas hepáticas en alto y la metabolización es rápida. Siguiente, por favor. El albendazol también es otro fármaco, el romensipidazol, especialmente en la neurocisticercosis y en la equinococosis. Recuerda que en algún momento de la exposición le dije, la mayor parte son polivalentes, pero para el neurocisticerco y para el equinococo, producido por el cerdo, o transmitido por el cerdo, con el intermediario o el perro, ¿no? Estos pueden ser gran efectivos, el albendazol, ¿no? Bloquea la clonación de glucosa, ¿no? En la fase larvaria y adulta y disminuye la formación del ATP, ¿no? Dentro de sus efectos, estamos repitiendo, ¿no? El mecanismo de acción que es común a casi todos, ¿no? El mecanismo de transporte se une a la tubulina y puede producir también relajación importante, ¿no? A la 2 horas ya tenemos las concentraciones en el plasma, efecto larvicida, ¿no? Es importante, ¿no? Larvicida y adultos, ¿no? Los oxiuros, que es un problema especialmente del niño, ¿no? Cada 2 o 4 semanas y tienen un índice de curación del 90 al 100%. ¿Qué es lo que pasa con la psoriasis? Generalmente el niño que tiene prurito anal, ¿no? Lo curan a él, pero otro niño de la casa tiene lo mismo, y este niño se mete en la cama o en la cama de los adultos, ¿no? Le secan con la misma toalla y lo reinfestan nuevamente, ¿no? Entonces, pero si se tomaran los medicamentos, el índice de curación sería casi el 100%, ¿no? Entonces, para la calicitrechura, el albendazol es importante, no tiene muchos efectos adversos, actúa sobre los huevos y sobre las formas adultas, ¿no? Es bueno también para la enfermedad tídica, ¿no? Y los efectos adversos también son comunes a todos. Siguiente, por favor. El pirantel, el palmoato de pirantel, ¿no? En oxiuros se absorbe mal por gas intestinal, es un activo parásito y no se absorbe, casi todo se va a recolectar en las heces. Siguiente, por favor. El praziquantel es un fármaco que nosotros lo tenemos acá con una medalla, ¿no? Es bueno para trematos, histomatosis, teniasis, ¿no? El parásito se va a paralizar, se va a despolarizar y se va el músculo esquelético, ¿no? Tiene una activación nicotínica, ¿no? Y va a ser eliminado por los movimientos intestinales. Una vez así flácido no puede mantener el tono, ¿no? Porque mira, los parásitos están caminando, no están circulando a nivel tubo digestivo contra la gravedad, porque están de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Buscando sus alimentos. Obviamente los que no son tisulaches, no luminales. Entonces estos helmintos, al tener un efecto a nivel de la descuadración y paralización de su músculo, no pueden mantener el tono para ir en contra de la gravedad, ¿no? Y tampoco se fijan en el tejido, no pueden, ya no tienen fuerza y son eliminados por los movimientos peristálticos del intestino, ¿no? También en su mecanismo de acción, la contractura por la posible entrada de calcio, la vacuolización del segmento, o sea, el minto le aparecen vacuolas en la superficie y se eliminan alimentos nutrientes, ¿no? Aumentan la permeabilidad de membrana, tienen contractura y parálisis, ¿no? Vacuolización y desintegración del parásito, y ahí va asociado a absorción de elementos extraños, elementos proteicos extraños, ¿no? La dosis es muy fácil, ¿no? En esquizosoma, en teniasis, ¿no? De 2 miligramos, 30 miligramos, y especialmente para las neurocisticercosis. Siguiente, por favor.
Ya, es importante recomendar ya para finalizar la ingestión de agua contaminada, que puede tener quistes, frutas y verduras mal lavadas, ¿no? Y eso para que lleguen a sus pacientes, ¿no? Está con quistes o parásitos, larvas, ¿no? Y si no hay necesidad de que el agua esté bien enquistada, ¿no? Por decir un término, ¿no? Porque la presencia de unos cuantos quistes hace que se produzca la infección parasitaria, ¿no? Esto puede pasar de persona a persona, de animal a persona, y generalmente por la vía fecal oral y las manos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pacientes que pueden tener deshidrataciones a repetición, pérdida de peso y síndrome de mala absorción intestinal. Siempre es bueno determinar la infección crónica. Siguiente, por favor. ¿No? Los parásitos que los niños, por ejemplo, ¿no? Que se transmiten por el suelo. Los niños generalmente están en el suelo, ¿no? Y a veces no se lavan la mano, ¿no? También hay parásitos, ¿no? Que se transmiten en los alimentos, ¿no? Que no están muy cocidos. El cangrejo, los moluscos, el pescado, ¿no? El berro, la verdura cruda. La verdura, puede pasar a un restaurante y si te dan la verdura que está lavada, que debe lavarse con lejía, ¿no? O con diluciones, no con lejía pura, sino con diluciones de lejía, ¿no? O lavarla con bastante agua, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú lavas así, ¿no? La verdura toda se muere, ¿no? O sea, bien lavada, incluso se recomienda con escobilla, ¿no? Sale una lechuga toda mal y uno lo devuelve, ¿no? Dice, oye, esto está pasado, está trajinado, ¿no? Pero eso es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar, especialmente los de tallo corto, pueden estar contaminadas por las heces, los seres humanos, ¿no? Que no tienen baño especialmente. ¿De dónde traen las verduras? ¿De Lima? Donde hay sistema de desagüe bien establecido. En algunas zonas ¿no? O lo traen de los periféricos. Traen de los periféricos. Y ahí no hay baño, ¿no? También como comentario, ¿no? El cambio climático para producir las enfermedades emergentes, la diseminación de patógenos, el agua, ¿no? La calidad microbiológica de la comida de los animales y en el mantenimiento, el lavado de donde comen los animales, donde defecan, ¿no? Hay que manipular su estiércol muy bien, la pasteurización, la contaminación por ciclospora y tomar en cuenta los viajes a nivel del mundo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Si hubiese alguna pregunta por intermedio de Stephanie, ¿sí? Sí, doctora, parece que no hay preguntas de mis compañeros. Sí, Muchas gracias. es una exposición bastante larga, pero yo considero que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? El mecanismo de acción está asignado para todos, la cinética y la farmacodinámica también es más o menos común para todos, ¿no? Los efectos adversos también, ¿no? Lo importante es tener en cuenta las medidas generales